Lo lleváis crudo. Lo lleváis crudo. Una sección en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. KM, bebé. Por fin un espacio sin boomers en carne cruda. ¿Sin qué? Que no te catas. Boomer. ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate. Ok, boomer. ¡Qué falta calle! A mí me renta más. Aquí está el viejuno de la generación X que va a hablar con la generación Z. Vuelve el ocio nocturno masivo y el mundo de los adultos dirige su dedo acusador hacia los jóvenes, a los que ya culpó de irresponsables en la pandemia. Más botellones, más concurridos y más violentos. Los jóvenes toman la calle tras la pandemia. Barricadas, tiendas arrasadas y 55 detenidos. Macrobotellón de 25.000 personas en la ciudad universitaria de Madrid. La limpieza del botellón cuesta 1 millón de euros al año en Valencia. El botellón de la generación smartphone. Imágenes y más imágenes de botellones, fiestas universitarias, fiestas populares, raves, discotecas, alarma social, porque regresan a las calles los jóvenes que llevan casi 2 años en la flor de su vida, sin apenas posibilidades de ocio, en una edad en la que socializar es vital. Escuchamos muchas noticias sobre suciedad o disturbios, pero poco o ningún cuestionamiento del modelo de ocio en un país volcado en los servicios, los bares y el alcohol. Por eso hoy les preguntamos a ellos y a ellas. Me acompañan 3 chicos. David Ortiz es estudiante de antropología y columnista en Play Z y Voz Populi. Crudos días, David. Buenos días. Francina Gorina es cantante conocida como la Quincy y también socióloga y columnista del Nacional.cat. Tiene 24 años y nos habla desde Barcelona. Buen día. Hola, buen día. Y Die Hernández Prieto es investigador predoctoral del CSIC y miembro del colectivo Libre de Drogas, de carácter libertario, Street Edge Madrid. Tiene 29 años, 99 iba a decir. Y ahora está en Murcia. Crudos días, ¿cómo estás, Die? Crudos días. Bueno, pues os vamos a pedir que nos llevéis de fiesta. Creo que voy a salir y olvidarte para siempre, para que me diga la gente que estoy mejor cuando estoy sin ti. Contadme cómo es para vosotros una noche de fiesta, David. Bueno, una noche de fiesta, sobre todo con los ritmos de vida que tenemos hoy, ¿no? Y con los que nos hemos criado nosotros, supone en gran medida salir de ese ritmo frenético, de necesidad de estar constantemente haciendo cosas y tener, digamos, un margen de horas en el que juntarte con tus amigos y digamos, de alguna manera escapar a esos ritmos. ¿A dónde y cómo? Pues escapar seguramente a un lugar que no es el ideal, pero es el que se nos permite, ¿no? En algún modo. Y yo creo que luego tendremos más tiempo de ahondar en ello, sí. Francina, ¿tú qué haces cuando sales? Pues casi ni me acuerdo porque entre la pandemia y todo, pero bueno, ir a botellones, ir a discotecas, a lo que se nos permite, ¿no? Un poco. ¿Por qué dices lo que se os permite? Lo que permite el bolsillo. Lo que permite el bolsillo y lo que permiten las alternativas, porque al final hay súper pocas y el ocio se concentra mucho, pues eso, en discotecas de una cierta música, ¿no? Que a lo mejor pues no a todos nos gusta salir de fiesta en estos espacios, ¿no? Es decir, lo difícil es salirse del carril, porque no existen muchas vías alternativas, por lo que estás contando. Exactamente, hay súper pocas a nivel institucional y es por eso que pues al final las únicas alternativas son las que se construyen desde los jóvenes, ¿no? A nivel de pues fiestas autogestionadas, etcétera. También por el capital, ¿no? Porque si no podemos asumir los 20 euros de entrada de una discoteca y los cubatas a 15, ¿no? Quien se mueve por vías paralelas al sistema y a la vía principal es el movimiento en el que participa Die. ¿Tú qué haces cuando sales? Bueno, yo iba a conciertos o los organizaba, pero ahora pues está muy difícil. Dado que las restricciones con la pandemia han sido para
todo en general se ha aprovechado. Bueno, se puede hablar de varios casos de centros sociales en Madrid, que yo vengo de allí, que fueron, aprovechando un poco la pandemia, más rápidamente desahuciados. Entonces, muchas de las alternativas de ocio que yo consumía y generaba, no solo para mí, sino para mucha más gente, pues estaban en esos sitios que, bueno, pues algunos ayuntamientos del cambio han procedido a cerrar, desalojar. Sí. Y aparte de ir a conciertos, ¿qué sueles hacer o qué solías hacer antes de la pandemia? Pues siempre te juntas, ¿no? En los parques. Es verdad que las discotecas, con el movimiento que llevamos, son un poco más complicadas, porque yo creo que todos los estímulos están preparados para solo ser soportados con alcohol o con sustancias similares. Entonces, la cosa se va complicando un poco. Entonces, bueno, pues sí, también están las charlas, están los comedores, están los cenadores. Antes había bastantes alternativas, también depende de la ciudad y tal, pero ahora mismo pues está bastante reducido. Uh-huh. Ya lo hemos contado en algún otro programa, el movimiento Straight Edge. De hecho, aquí somos muy fans de Fugazi y de los grupos que provienen de allí. Bueno, Fugazi, Straight Edge, perdón que te corte. No, quiero decir, bueno, de Minor Threat por lo menos. Minor Threat, sí. Sí. Bueno, pero quiero decir que es una evolución, es una continuación. Es una continuación, sí. Pero bueno, déjame que lo explique muy sencillamente. Es dentro del movimiento hardcore punk, un movimiento que se basa en el compromiso de abstenerse de beber alcohol, fumar tabaco y consumir drogas, y en algunos casos también implica el veganismo o no mantener relaciones sexuales fuera de la pareja. ¿Lo he dicho bien? Bueno, hay muchos matices ahí, pero sí, más o menos. Lo siento, es que suena fatal lo de las relaciones sexuales, y creo que es algo que hay que matizar siempre que se pueda. Vale. Pero bueno. Si quieres matizarlo ahora. Claro. Ahora mismo. Sí, matizo. Sí, matiza. Pues bueno, la historia breve es que surge como una respuesta al punk. Uh-huh. Al punk autodestructivo que vendían los Sex Pistols, la famosa frase esta de muere rápido, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Pues hay una gente en los 80 en Estados Unidos que se da cuenta de que eso pues no mola, o sea, que no sirve para construir alternativas de vida, y dentro de eso están las relaciones sexuales como un medio para olvidarse de todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, invertir solo energía en eso implica que no vas a hacer otras cosas. Uh-huh. Y de ahí sale un poco la crítica. Luego hay gente que lo ha tergiversado a su manera para llegar a cosas de matrimonio, y bueno, pero la mayoría del movimiento straight edge no va por ese lado. Pues me gusta el matiz, creo que ya se entiende mejor. Tengo que preguntaros por los macrobotellones. David, ¿qué pensáis cuando veis en la tele estas imágenes y el constante bombardeo de disturbios, detenciones, caos en las calles? Bueno, yo creo que se pone el foco principalmente de una forma errónea, porque se pone el foco en el peligro, digamos, en la situación de descontrol, cuando, en primer lugar, en el sentido de salud pública es lo normal, ¿no? Teniendo en cuenta el porcentaje de vacunación, pero sí me parece interesante ahondar en el asunto de los disturbios. No creo que haya que evitarlo, sino que creo que es precisamente donde hay que profundizar, porque creo que tiene mucho que ver con nuestras condiciones objetivas de vida y con cómo nos relacionamos con ella. Y que aunque no sea, digamos, una protesta, una demanda políticamente explícita, sí tiene mucho que ver con cómo hemos vivido los últimos 2 años y cómo vivimos esta situación pues de precariedad, de trabajo, de inaccesibilidad a la vivienda, de un modelo de ocio que ya no es solo la situación del alcohol, sino que son las casas de apuestas, que es el modelo de barrio y de ciudad que tenemos, y por lo tanto que haya cientos de chavales, por ejemplo, en las calles de Barcelona, quemando coches a las 3 de la mañana, no creo que sea solo ganas de divertirse, sino que creo que es un problema social, digamos. Es el síntoma. Exacto, efectivamente, y de unas condiciones de vida que tenemos a las que nos empuja el sistema, que nos empuja a unas vidas imposibles, y que esto, digamos, que son pues explosiones, ¿no? Y que a partir de ahí habrá que ahondar, profundizar, entender y tratar de desde las altas esferas ejercer políticas públicas que solucionen algo. ¿Y eso cómo se hace? Pues principalmente escuchándonos, en primer lugar,
y en segundo, seguramente retrocediendo en esta oleada de políticas neoliberales y privatizadoras del barrio, de la ciudad, de la sociedad. Sabemos perfectamente, los políticos saben perfectamente que no podemos acceder a una vivienda, los datos lo dicen y no les importa, o sí les importa, pero les importa más la opinión de los fondos buitre, por ejemplo. Entonces, sabiendo las condiciones de vida a las que se nos están empujando a los jóvenes, probablemente empezar a actuar es una de las primeras soluciones para acabar con estas explosiones, digamos, que cada ciertos meses se producen en nuestras ciudades. Francina, ¿se magnifica el fenómeno? Porque a mí me recuerda a veces cuando escucho las noticias, cuando se hablaba de la ruta del bacalao en los años 90 y también parecía un lugar de caos y perdición, donde todo el mundo se mataba en las carreteras porque iba puesto hasta las trancas, que no es que no sucediera, pero no era absolutamente todo. Exacto, yo creo que sí que se magnifica. De hecho, durante las 10 horas o 8 horas que puede durar esta fiesta, ¿no? Se busca la imagen conflictiva, donde se acompaña de mensajes súper criminalizadores para los jóvenes, ¿no? Y eso implica que no se pueda llegar al conflicto de fondo, ¿no? Que como decía mi compañero, es eso, hay un malestar social que se está expresando y que hay una problemática muy grande en torno al ocio nocturno que no se contempla, ¿no? Si solo expones estas imágenes. Entonces, yo creo que se tienen que construir espacios seguros para todos y que desde los medios hay que visibilizar que ocurren agresiones homófobas, machistas, ¿no? Que ocurren estas cosas, pero se tiene que señalar todo, ¿no? Ocurren en estos espacios, pero ocurre muchísimo también en espacios institucionales, en discotecas, ¿no? No sé. Die, ¿tú qué piensas de los macrobotellones? Comparto bastante, 100% lo que han dicho mis compañeras. Pienso que son un reflejo, pues eso, de una presión ejercida por un sistema que nos aboca, pues, a solo poder salir por ahí. Pero también creo que hay un aparato mediático muy importante que lleva siglos desarrollándose, que te impulsa a pensar que beber mola, que fumar mola, que tal. Entonces, como que todo eso confluye a decir, es que esto es lo que puedo hacer. Entonces, no tengo otra alternativa. También entiendo que después de las restricciones que ha habido tan fuertes, la manera de expresar el hecho de que la juventud haya sido de los sectores poblacionales más desoídos hace que salga con más fuerza y acabe pudiendo generar, pues, los disturbios, todas estas cosas que al final son lo más mediático o lo que más se ha recogido en los medios. ¿Esos disturbios creéis que proceden de cierta frustración? Sí, completamente. Yo pienso, en primer lugar, que en la medida en que vivimos en una especie de espacio sin mundo, como lo han definido algunos autores, que lo que viene a significar es que entendemos determinadas violencias que vienen del sistema y no sabemos atribuirles un sentido, ¿no? Y las sufrimos de una forma constante. Al mismo tiempo, protestamos contra estas mismas situaciones con una violencia que también se expresa sin sentido de alguna manera. Y esto se ve muchas veces, se vio con los disturbios famosos de cuando el toque de queda, se vio con los disturbios de Pablo Hasél, que se extendieron durante días y durante ciudades y ya incluso perdieron como lo que venía a ser la razón principal. Se ve ahora cuando hay disturbios en cada noche de fiesta, y yo creo que tiene mucho que ver, pues, con eso, en la forma en que las violencias sistémicas del neoliberalismo se expresan, pues en la misma medida se expresan las respuestas de los jóvenes. Yo creo, en cualquier caso, que estos disturbios no pueden ser una solución a nada, sino que siempre lo va a ser la organización popular, la organización juvenil, que sepa tejer redes en lo común, en la comunidad, para transformar nuestras vidas de base. Os hemos llamado para reflexionar más allá de esa imagen tópica y repetida de los macrobotellones. Y ya que hablamos de fiesta, vamos a animar un poco este cotarro. Esta noche batileo, esta noche variante. Vamos pa' la disco a ver si te veo. Esto no es amor, ya yo no creo. Papi, dame fuego, que te quemo. Oye, te vacilo y te pone enfermo.
se me hace el moderno, me agarra el cuello. Aquí estamos bailando con la Quincy. Sí, este tema es de Francina y se llama Vacileo. Hace que me ponga guarra, me insulta, me encanta. Y cuando la hacemos dice que me hace que me ponga guarra. A ver, esto es lo que os dicen. No se puede beber en la calle, pero sí en discotecas con entradas a 20 euros o más y copas a 15. ¿Qué mensaje envía esto a los jóvenes en un país donde el 40% de ellos y de ellas está en paro, Francina? Pues envía, de un lado, un mensaje de que se capitalizan las adicciones, es decir, una cosa que nunca he entendido es que no esté permitido consumir alcohol en la vía pública, pero sí en una terraza o en un bar, ¿no? En la misma. Entonces, creo que se están capitalizando las adicciones. Y por otro lado, el mensaje que envía es que o sea, todo se trabaja a nuestras espaldas, ¿no? Es decir, se plantean alternativas sin considerar la realidad de los jóvenes, que es que ni nos podemos independizar ni podemos consumir lo que decías, ¿no? Cada fin de semana o cuando salgamos, consumir estos precios, porque son inasumibles, ¿no? Y también, como antes decía Die, cuesta simplemente imaginar otras formas de ocio, ¿verdad? Exactamente. Die, ¿por qué es tan difícil salirse de ese carril que os han marcado? Pues es un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, hay, pues, desde siglos, ¿no? Tenemos leyendo literatura, la cinematografía, la música, pues habla de la persona triunfadora, que es la que en cuanto tiene un momento de ocio se pone hasta arriba y se olvida de todo. Que también es una manera de huir de unos problemas que genera la sociedad en la que vivimos. Entonces, entiendo que es una salida muy fácil. Vamos a pinchar algo de Minor Threat, ya que antes los citabas. No fumo, no bebo, no follo, pero al menos pienso. Die, ¿por qué quedarse fuera? ¿Buscáis una vida antisistema con un ocio antisistema? Pues yo creo que es una de las maneras más sanas de hacerlo. O sea, el cuestionamiento del consumo de drogas parte de una postura abiertamente anticapitalista. Al menos la poca historia que se ha hecho sobre el movimiento straight edge, más o menos seria, habla de chavales de los barrios de Washington DC. O sea, que no habla de lo que se ha podido convertir ahora, que ahora hay mucho hardcoreta que se recrea en la moralidad de decir soy mejor que tú porque no bebo. Pero muchas veces los Minor Threat, por ejemplo, pues eran chavales de barrio, que eran tan jóvenes que no podían ni entrar a sus propios conciertos porque se consumía alcohol. De ahí viene la famosa X que les ponían a los músicos para que no, y que se convirtió en un símbolo del propio movimiento. David, ¿tú puedes imaginar, aparte del movimiento straight edge, alternativas al modelo del macrobotellón, de la discoteca? Yo creo que fundamentalmente la alternativa pasa por digamos, los tejidos populares, los tejidos vecinales que construyan, pues eso, espacios de vida que sean diferentes, y por ahí gran parte está, como decía Francina, las fiestas autogestionadas, los centros sociales, la organización popular, las asociaciones vecinales. Todos estos tejidos creo que nos permiten imaginar, y cualquiera que se acerque a ellos puede verlo un poquito más de cerca, nos permite imaginar formas de socializar y de vivir en común que no tienen nada que ver con ese meterse en una discoteca, beberse 35 cubatas, dejándote toda la cartera e irte con un mareo a vomitar a casa, ¿no? Y creo que esa forma de vivir en comunidad y de poner los espacios precisamente a disposición de la vida y no del consumo es el modelo que yo imagino. Porque tú has escrito que privatizan el espacio público y luego criminalizan
al joven que lo utiliza. Efectivamente, o sea, nos empujan a unas vidas imposibles, que ese modelo es el que nos empuja a un modelo de ocio, que es el que ellos nos plantean, y cuando ejercemos ese modelo de ocio o nos quedamos fuera de él ejerciendo el botellón, que es la única alternativa posible al modelo de las discotecas, encima se nos criminaliza y se nos señala. Yo creo que al final somos un chivo expiatorio en cierto sentido, ¿no? Y un campo al que no se atreven a atajar nuestras problemáticas con políticas públicas, porque saben que los enemigos son, pues eso, los fondos buitre, las grandes empresas, el sector privado, etcétera. Y Francina, ¿creéis que este modelo, por ejemplo, del que estaba hablando David, lo conoce la mayoría de los jóvenes y las jóvenes? Yo creo que al final lo que se visibiliza es una parte, ¿no? Hay muy pocos modelos y es eso, que si los conoce, yo supongo que sí, no lo sé. Yo los conocía hace más tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo importante y donde hay que centrar la idea, ¿no? Es que hay que construir más, ¿no? Y que es nuestra faena construirla desde los espacios. ¿Y os estáis organizando? Sí, yo, por ejemplo, siempre he participado en la militancia y desde ahí siempre hemos intentado construir estos espacios, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que hacéis cuando salís, pero no tanto de lo que hacéis cuando os quedáis en casa. Mira que mejor escribir esto, dedicarte una canción donde te cuento que eres mi drogadura y lo consiento. Que ya no puedo más, que voy perdiendo, que me tengo que centrar. En la pandemia, como no podía ser de otra manera, cayó el consumo de alcohol y de drogas entre los jóvenes, pero aumentó exponencialmente el uso de las apuestas online o el juego, la adicción al teléfono móvil y a las redes sociales. Die, ¿subestimamos ese peligro digital? Sí. Sí. Quería hacer una puntualización al tema de antes, perdón. Sí. Me parece súper importante la generación de espacios autónomos, autogestionados, pero que no reproduzcan las dinámicas que están ahora puestas por el capital. Porque muchas veces se cae en eso. Tú te montas tu fiesta súper guay que no tiene financiación externa, que te la has autogestionado, pero al final acabas ofreciendo una discoteca. Entonces, ahí no cambia mucho. Perdón. No, es que no... Sí, no sí, está buena, está muy bien dicha esa puntualización. ¿Subestimamos el peligro digital? Sí. O sea, ha habido los datos que has ido reflejando. El tema de las apuestas es peligrosísimo. Para los barrios obreros se ve, ¿no? Que tú, pues por ejemplo, aquí en Murcia, que Orenes es de aquí, creo. Tú das un paseo por el barrio del Progreso, por el Carmen, por los barrios más populares y está lleno de locales de apuestas. Te vas al centro y hay muy pocos, curiosamente, porque saben dónde pueden atacar. Y a nivel digital, eso se ha visto a nivel de publicidad, de cómo se iba atacando cómo los algoritmos de reconocimiento iban reconociendo gente más vulnerable a todo esto. Y bueno, con las redes sociales pasa 3/4 parte de lo mismo y con los videojuegos también puede llegar a pasar, que puedes llegar a quedar atrapado en ciertos videojuegos. Hay un problema grande con eso. Oye, te pregunto también a ti, hemos hablado mucho de lo que se estigmatiza a los jóvenes por salir, pero a los que proponéis una forma de ocio alternativa, sin drogas, sin alcohol, ¿también se os mira raro? Hombre, pues los frikis, ¿no?, de toda la vida han sido terriblemente vistos siempre, ¿no? Yo en mi vida personal sí disfruto de juegos de mesa, de videojuegos, de cosas así. Y bueno, pues especialmente en España hubo pues el famoso caso del asesino de la katana, que era un tipo que jugaba a un videojuego concreto y a partir de ahí todo estaba mal. Y ese estigma sigue estando. Tanto es que tienes que pertenecer a una tribu urbana, por llamarla de alguna manera concreta, para que eso se vea asociado sin que se vea mal. Entonces, yo conozco perfiles de personas que no encajan para nada en lo que conoceríamos como un friki, un nerd o como sea, que aún así se proponen en sus vidas esta serie de
de propuestas de ocio y son muy buenas, o sea, son muy interesantes. Por suerte se han podido ir desarrollando, incluso para la pandemia, pues se pusieron muy de moda los juegos de mesa de toda la vida online. Entonces te juntabas con un montón de gente y jugabas pues al Catán, al Parchís, al Scrabble, cosas así. Y esos modelos están muy bien, porque yo creo que uno de los problemas es caer en esto tú solo, o sola, o sole. Porque al final, si no compartes esa socialización, acabas cayendo en una espiral que te puede absorber, que te puede absorber y te puede aislar de la realidad. David, ¿hay una presión para beber, salir? Hay una presión, pero la presión no creo que la culpa de esta presión sea como de los chavales, ¿no? Como de joder, los que... No, de la propia sociedad. Es como claro, que la manera de socializar cuando pasas a la edad adulta es beber. Efectivamente, y además creo que es una presión como de los, como decía, de los propios ritmos de vida, ¿no? Que te empujan a cuando tienes ese tiempo de estar de salir con los amigos, de tener unas horas libres, de tal, lo que necesitas es evadirte porque no puedes más. Con esto no quiero decir que evidentemente el consumo de alcohol, de fiestas o de cualquier otra droga en un contexto en el que tu vida, digamos, te sientes bien con tu vida, estás contento y las usas para determinada cosa, pero en el modelo neoliberal actual y de ritmos de vida actual, evidentemente se nos empuja, ¿no? Yo creo que se nos empuja, sí. Pues para terminar, os pido brevemente a los responsables políticos que podrían cambiar la manera de ver este país y el ocio de los jóvenes, ¿qué les pediríais? Bueno, muchas cosas, que regulen el alquiler, que empiecen a pensar en nuestras condiciones de trabajo, pero sobre todo, más que a los políticos, yo le diría a la gente de nuestra edad que se empiece a organizar, que empiece a construir esos, sean sindicatos de vivienda, en asociaciones juveniles, en cualquier tipo de organización popular, y yo creo que eso va a ser mucho más efectivo que lo que le podamos pedir a los políticos. Yo también lo creo. Sí, Francina. Totalmente. Trabajar para la diversidad y también, por último, aclarar que hay que habilitar espacios seguros, pero que también es nuestra faena que estos espacios sean libres de homofobia, de transfobia, de machismo y de cualquier actitud así. Die, termino contigo. Pues pedirles a las instituciones políticas que dejen de generar alternativas o lo que llaman alternativas de ocio sin contar con nuestra realidad material. Mi propuesta es que simplemente funcionen como logística, te pongo el técnico de sonido, te pongo el tal y el resto te encargas tú y lo haces tú. Y poco más, porque las instituciones se va viendo que no sirven para mucho, o al menos en mi opinión. Pues, sí, sobre todo generar poder popular, súper importante, y sitios libres de violencias machistas, transfobas, etc. Pues yo creo que no se puede decir mejor. Poder popular, organicémonos. Siempre lo hemos dicho, es la mejor manera de que las cosas salgan como queremos. David Ortiz, Francina Gorina, Die Hernández, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.